Muchos saludos, padrinos y madrinas y todos los que siguen la transmisión de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy, que es la fiesta de Marta y María, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como les decía, hoy estamos celebrando esta fiesta de estas dos santas que fueron amigas de Jesús, que conocieron a Jesús, que vivieron con él en ese mismo tiempo, que son Marta y María. ¿Sí? Y bueno, Jesús en este pasaje, ¿sí?, que está escrito por el evangelista Lucas, ¿sí?, nos presenta esas dos actitudes que podemos tener como discípulos. ¿Y cuál es la más importante? No quiere decir que aquello que estaba haciendo Marta no era importante o no era necesario, ¿sí? Que esa es la primera actitud, la de Marta. Marta que comienza a hacer el quehacer, comienza a preparar a lo mejor lo que eran los alimentos para poder recibir a Jesús que había llegado a la casa. Y por el otro lado está María, que al llegar Jesús se sienta a sus pies. Se sienta a sus pies y comienza a escuchar la predicación de Jesús, todo lo que Jesús le comienza a decir. Es por eso que Jesús después al final va a decirle que María ha escogido la mejor parte, que ¿cuál es? La de escuchar. ¿Por qué? Porque las dos eran discípulas de Jesús. Las dos, ¿sí?, tenían que escuchar al maestro hablar. Como les decía, no quiere decir que aquello que hacía Marta no era importante, o era menos importante que aquello que hacía María, sino que cada cosa tiene su momento. Nosotros debemos de saber interpretar. Yo creo que es eso en sí el mensaje de este evangelio, que es saber interpretar, saber hacer un buen discernimiento del momento en el cual estamos, ¿sí? Y hacer las cosas porque estamos convencidos de que eso es lo más importante, ¿sí?, que me va a servir a mí y le va a servir a los demás, ¿sí? Que es eso lo que estaba haciendo María, ¿sí? Escuchar. ¿Por qué? Porque en esta evaluación que hacemos o en este ejercicio de saber interpretar cómo actuar en ese momento, viene que María, ¿sí?, sabía que era discípula y como discípula tenía que escuchar. ¿Mm? No quiere decir que todo el tiempo iba a escuchar, ¿sí?, o que no iba a hacer nada, siempre iba a estar a los pies de Jesús, no. Quiere decir que en ese momento específico tenía que escuchar para después poder actuar, ¿sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. No podemos desde el principio comenzar a actuar sin antes habernos sentados a los pies de Jesús e interpretado. Eso es importante. Yo ahorita me viene así como, al hablar de esto, así como una idea, ¿no? Cuando tenemos alguna situación, pues no podemos luego intentar resolver un problema, por ejemplo. ¿Sí? Primero tenemos que sentarnos y pedirle a Dios, ¿sí?, que nos ayude a saber cómo actuar, cómo va a ser, ¿sí?, nuestro accionar para poder solucionar un problema. Y entonces, ahora sí, podremos solucionar un problema. Y no que en la desesperación
Tan luego sabemos, tan luego escuchamos, luego queremos resolver el problema sin antes haberlo reflexionado, sin antes habernos puesto en la presencia de Jesús para escuchar, sí, su palabra y saber qué es lo mejor para nosotros. ¿Mm? Muchas veces esto es necesario, esta actitud es necesaria. Por eso, en este tiempo, bueno, no sé, en otras épocas, ¿no? Pero ahora, en esta época que nos toca vivir, escuchamos mucho sobre gente que vive mucha depresión, gente que está histérica, gente que vive problemas, gente que tiene problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque tan luego llega el problema, quiere solucionarlo, ¿sí? O tan luego llega el problema, se sugestiona. O tan luego llega el problema y comienza a querer actuar o actúa. O entonces comienza a vivir en una desesperación o en una depresión, como estoy diciendo, o comienza a vivir en una histeria al sentir el problema. No, no es así. Al tener un problema, lo primero que tenemos que hacer es parar, escuchar a Jesús. ¿Qué quiere decir? Hacer oración pidiéndole a Dios ese Espíritu Santo para poder solucionar un problema. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, después de habernos sentado a los pies de Jesús, así como María, podemos actuar. No podemos actuar antes, ¿sí? El actuar viene después. Yo creo que esa es la invitación que nos hace Jesús en este evangelio, ¿sí? A que nosotros también, como discípulos de Jesús, primeramente nos sentemos a sus pies. Intentemos escucharlo a Él, saber qué es lo que Él nos está indicando. No tener una respuesta antes de haber hecho una oración, ¿sí? No juzgar antes de habernos sentado a los pies de Jesús para poder resolver o para poder saber o conocer a una persona o lo que quieramos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero antes tenemos que ponernos a los pies de Jesús, reflexionar, hacer nuestra oración, pedir el Espíritu Santo y entonces ahora sí podremos actuar. Pues bueno, yo me despido enviándoles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.